Señor bendiga su palabra, hermano, este tiempo, los que van a estar escuchando y a nosotros que estamos aquí, mis hermanos. Dice en Lucas 12, 54 al 59. Lucas 12, 54 al 59. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Pasaje bastante tremendo, mis hermanos. Un pasaje que cuando yo estudiaba decía, este pasaje da más para un evangelismo, tal vez que para un estudio en la iglesia. Pero el Señor por algo nos dejó, porque la palabra es para nosotros, mis hermanos. Está dirigida también a nosotros. Entonces, hoy estamos, como vemos, mis hermanos, ya acabando con el capítulo 12, ¿no? Hemos estado, yo creo que más de 2 meses en este capítulo, profundizando en enseñanzas que son para discípulos del Señor Jesucristo, acerca del discipulado, acerca de la vida cristiana, de lo que Él espera de aquellos que dicen que son sus seguidores, o sea, de nosotros, aquellos que somos creyentes. Y quiero resumir, como ya vamos a acabar este capítulo, varias cosas que hemos visto. Hemos visto que Dios quiere que nos guardemos de la levadura de la hipocresía, que nos lleva a esas prácticas necias de vivir una doble vida. Dios quiere que le temamos a Él y no a los hombres. Hemos visto que Dios quiere que le confesemos delante de los hombres. Que Dios quiere que nos guardemos, mis hermanos, de la avaricia y seamos ricos para con Él. También Dios nos ha enseñado que Él quiere que tengamos nuestro tesoro, nuestro corazón en sus asuntos, en su reino, y no en lo temporal aquí en la tierra. Hemos visto que Dios quiere que nos guardemos, mis hermanos, y que estemos expectantes al regreso de su Hijo. También hemos visto últimamente que Dios quiere hallarnos cuando su Hijo regrese, como siervos fieles, prudentes, que están haciendo aquello que Él los dejó hacer en su tiempo. Y Dios quiere que sepamos, mis hermanos, que Él vino a traer fuego. Y ese fuego va a salvar a algunos. El fuego de su obra, de su ministerio. Y ese fuego va a dividir también a muchos, incluso familias, por causa de que unos van a creer en Él y otros le van a rechazar. Eso es lo último que vimos. Y vamos a ver, mis hermanos, finalmente en este capítulo, que Dios quiere que tengamos discernimiento del tiempo presente, para que vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su expectativa, de acuerdo a lo que Él quiere y espera de nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, mis hermanos. Entonces, primeramente, lo primero que vamos a hacer es que vamos a volver a leer el pasaje, vamos a ir estudiándolo parte por parte en su contexto para entender qué es lo que el Señor le quiso decir a aquella generación. Segundo, mientras vamos avanzando en ese estudio, vamos también a ir en ese desarrollo, vamos a ir viendo cómo fue también afecta hoy, cómo se aplica hoy. Pues vamos a ver que era, como decíamos, bastante evangelístico, porque al final también vamos a ver que está hablando de las multitudes, o sea, a no creyentes. Pero finalmente tenemos a ver algunas aplicaciones para nosotros que somos creyentes, ya al final. Vamos a dejar aplicaciones para creyentes para el final, para que podamos predicar este pasaje en su contexto y con la fuerza, con el ímpetu que apunta, pues, para personas que rechazan al Señor. Entonces, es importante que lo entendamos. Tal vez digamos, bueno, yo no rechazo al Señor, yo ya soy creyente, pero tal vez algún día Dios te use para predicar con este pasaje a personas que no le conocen. Entonces, vamos a aprender lo que nos quiere hablar al Señor, porque eso también podemos aprender nosotros que somos creyentes. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es que ellos eran capaces de discernir el clima, discernir el tiempo natural. Ahí en el versículo 54. Vamos a empezar viendo otra vez a quién se dirige primeramente el Señor. ¿Quién eran esos que sabían discernir el tiempo natural? Sabían discernir el clima. Yo cuando iba a salir por acá, mi esposa me llamó y dijo, mira por la ventana si va a llover.
Dije, no, yo creo que todavía no, y salí y empezó a lloviznar. Así uno no sabe discernir tanto el clima, pero vamos a ver que esta gente era experta. Pero ¿quién era esta gente a la que el Señor se dirige? Versículo 54. Decía también a las multitudes. No veníamos hablando que él venía hablando a los discípulos, principalmente a los discípulos. ¿Qué esperaba el Señor de ellos? ¿Cómo debían conducirse? ¿A quién debían temer? ¿Dónde debía estar el tesoro de su corazón? ¿Cómo hay que prepararse para el regreso del Señor? ¿Qué expectativa hay que tener de acuerdo a la primera venida del Señor? Pero ahora, en ese mismo contexto, esto es como si fuera todo yo pensaba hoy cuando veía esto parece el sermón del monte, pero en otro contexto, ¿no? Porque es un sermón bastante largo, que solamente Lucas lo registra en esta manera. Y está como terminando y ahora se dirige a las multitudes. ¿Se acuerdan cuando se llamó el sermón del monte? Él se dirige a todos los que escuchaban. Ya para ir terminando, ¿qué iban a hacer con lo que habían escuchado? ¿No? ¿Iban a entrar por la puerta estrecha o iban a seguir por la puerta ancha? ¿No? ¿Camino estrecho y angosto o por la puerta ancha y el camino espacioso? Y aquí yo veo algo muy parecido. El Señor quiere llevar a la multitud a una conclusión después de todo este mensaje. Él dice, cuando veis... No a la multitud. Cuando ves una nube se levanta en el poniente y decís, viene un aguacero, viene la lluvia. Y así sucede. Entonces el Señor quiere hablar a esta multitud, quiere concentrarse en ellos. Esta multitud, aunque los mensajes anteriores no estaban dirigidos a ellos, el Señor también viene confrontando lo que ellos piensan acerca de Él, ¿no? Cuando habló acerca de confesar delante de los hombres, cuando habló acerca de las expectativas equivocadas que muchos tienen acerca de su rechazo, y acerca de la salvación, acerca de lo que Él vino a hacer y cómo eso iba a traer división. Ahora, ellos no eran discípulos, no eran creyentes, sino oyentes y testigos del ministerio del Señor. Por eso es importante entender, como decíamos ahora en la introducción, que vamos a enfocar esta parte como si aquí todos fueran no creyentes. Porque puede que haya un no creyente y es uno que lo escuche de esta manera. Y al final vamos a aplicar para los creyentes. Entonces, ¿qué les dice el Señor? El Señor ahora reconoce que ellos tienen discernimiento de los tiempos, del clima. Decía también, ustedes saben, que cuando ven una nube que sube, ¿no?, por el poniente, ¿y qué es el poniente? Porque solo pensamos por el poniente, pues aquí donde queda el poniente, por allá, y allá hay montañas. Bueno, tenemos que ubicarnos ahora en la geografía de Israel. El Señor está camino a Jerusalén, el Señor no está en Galilea. Por eso cuando leemos Mateo 16, versículo 2, que es un pasaje paralelo, el Señor no va a decir lo mismo. No porque esté mal la Biblia o porque se contradiga, porque es muy difícil la geografía que había en Galilea. El mar que vamos a ver, el Mediterráneo, no quedaba tan cerca como quedaba aquí en el camino a Jerusalén. ¿Qué es el Señor? Y cuando ustedes ven que la nube sube por el poniente, ¿qué es eso? Es occidente para ellos, ¿no? Eso quedaba hacia el occidente. ¿Qué quedaba al occidente? El mar Mediterráneo. Y ellos veían que se formaba una nube sobre el mar Mediterráneo, que el agua se condensaba, formaba nube y dice, va a llover mañana. Y ellos decían inmediatamente, mira, se están formando nubes allá sobre el mar, sobre el gran mar, llamaban ellos, el Mediterráneo. Mañana va a llover. ¿Y qué pasaba? Dice el Señor. Llovía, porque se formaban nubes, se condensaban y llovían. Se cumplía el pronóstico meteorológico que ellos daban. Y también dice el Señor, y cuando sopla un viento del sur, decís, va a hacer calor. Y también pasa de la misma manera. ¿Qué soplaba el sur? ¿Qué hay al sur de Israel? El desierto. Entonces sabían que si soplaba el viento del sur, soplaba el viento que venía del desierto, ¿qué iba a traer aparte de arena? Calor. El calor que hay en el desierto. Entonces decían, está soplando viento del sur. En cualquier momento llega aquí, no, el calor del desierto. ¿Y qué pasaba? El día siguiente o más tarde, pues llegaba el calor del desierto y hacía calor, y así sucedía. Se cumplía el pronóstico. Entonces el Señor reconocía, ustedes saben predecir si habrá lluvia o hará calor, según las observaciones que ustedes hacen de la naturaleza. Son buenos para eso. Parecía al principio que como que el Señor está elogiándolos. Y en otros días, más que en los días de ellos, mis hermanos. Uno ahora mira en internet y cómo hemos perfeccionado esto que acá dice el Señor. Yo miro en el celular una aplicación y sé cómo va a estar supuestamente el clima toda la semana. Y a veces hasta la semana que viene también. Y uno puede hacer planes y ya sabe. ¿Y qué pasa? Se cumple. Si dice que va a llover, llueve. Si dice que va a hacer calor o tal temperatura, hace esa temperatura en promedio. Ahora en estos días, cuando venía el fenómeno del niño que estamos sufriendo, decían que iba a haber sequía. ¿Y qué vino? Racionamiento de agua. Sequía.
Bajaron los embalses. O sea, el hombre ahora puede conocer eso. Dice que después viene el fenómeno de la niña, que lo que va a venir va a ser mucha agua, que va a haber esa inundación. Así que no se preocupe por la sequía, que luego llega el agua, y mucha. Y seguramente también se va a cumplir, porque Dios le ha dado esta capacidad, mis hermanos, al hombre de reconocer los eventos meteorológicos y poder hacer ciertos pronósticos, y así ocurren. Entonces, Dios ha dotado al hombre de esa habilidad de entender y comprender el clima. Porque Dios mismo, mis hermanos, ha trazado tiempos. Él ha puesto estaciones, en los países que hay estaciones, los fenómenos climáticos como los que hablábamos ahora. Y Él ha dado razón e inteligencia al ser humano, al hombre, para reconocer las obras de Dios en la naturaleza y así poder hacer ciertos pronósticos, cuándo sembrar, cuándo cosechar, todas esas cosas. Dios ha dotado al hombre de esa capacidad. Pero ahora, ¿qué les dice el Señor? Porque eso es aquello que el Señor reconoció. Porque aunque ellos fueron capaces de reconocer los tiempos, el clima, por así decirlo, ahora vamos a ver que ellos eran incapaces de determinar asuntos meteorológicos, pero no asuntos teológicos. Asuntos naturales, pero no asuntos espirituales. Entonces, en el 56 el Señor le dice: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿cómo no saben examinar este tiempo presente? Entonces, el Señor comienza llamándolos hipócritas. El Señor los confronta con su hipocresía. Nosotros vimos el asunto de la hipocresía del capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Se acuerdan? El Señor dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero ahora resulta que no solamente los fariseos y escribas eran hipócritas. El Señor está confrontando a toda la multitud. En aquel evento que ya vamos a llegar a él, que les mencioné, que es paralelo en el capítulo 16 de Mateo, versículo 2, ahí está el Señor confrontando a los fariseos y a los escribas. Acá está confrontando a la multitud entera con su hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Según habíamos visto, para recordar, anteriormente vimos que un hipócrita es uno que aparenta algo que realmente no es. Es cuando lo externo no corresponde a la realidad interior. Es cuando los actos contradicen, ¿no? La forma externa de mis actos contradice lo que supuestamente yo profeso ser. Entonces es una doble vida, un doble estándar, ¿no? Lo que uno hace no corresponde con lo que uno es, y lo que uno es no corresponde con lo que uno dice ser. Eso así resumido es la hipocresía, ¿no? Alguien con una doble vida, un doble estándar, que no corresponde lo que dice a lo que realmente es. Eso es la hipocresía, según habíamos visto, una apariencia falsa de piedad, pero que no está respaldada por nada interno. Es como un cheque en blanco, como un cheque sin fondo. Cheque dice que vale 1 millón, pero cuando vas al banco no tiene fondos. Ese fue un hipócrita. Dice que es, pero cuando vas a ver si es, no es. Es un billete falso. Parece por fuera, pero lo engaña a uno. Pero cuando uno lo ve bien de cerca en detalle, no es lo que aparenta. ¿Y por qué al final lo llama hipócritas de la multitud? Vamos a seguir para entender. Entonces, lo llama hipócritas, vamos a ver, porque ellos eran sabios para discernir los eventos naturales, para observar la naturaleza y entenderla. Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Ellos sabían, mis hermanos, examinar. ¿Qué es examinar? O distinguir, como traducen también. Es que ellos sabían probar, distinguir, reconocer el aspecto de la tierra y el cielo. Ellos sabían cómo, acá no solamente ellos el clima, sino está hablando, porque habla de tierra y cielo, todo lo que es la naturaleza. Saben discernir toda la naturaleza como una ampliación de lo anterior. Conocían las estaciones, reconocían las señales que anunciaban la lluvia, el calor, sabían cuándo es tiempo de sembrar, cuándo es tiempo de cosechar. Habían aprendido sobre la naturaleza de los siglos, ¿no? Los ciclos, por ejemplo, del agua, que allá dice Job. Ya ellos conocían todas esas cosas. Ellos comprendían mucho de la naturaleza, sabían cómo criar animales, si ya está por parir, si está enfermo, si hay que alimentarlo, si esto. Ellos, hasta el mugido de una vaca sabían reconocer para qué era, o de una oveja. Sabían qué es lo que querían sus animales. Dios había dotado con una sabiduría al ser humano para reconocer todas estas cosas. Y eran doctos en todos estos asuntos. Los asuntos naturales eran bien comprendidos por ellos. Todo lo de la naturaleza, para ellos no había como nada escondido. Pero
Eran incapaces de discernir lo espiritual, porque dice entonces. Ese entonces es como un pero, es un contraste. Ellos saben reconocer el aspecto de la tierra y el cielo. Ellos son doctos en lo concerniente a la naturaleza. Pero, ¿cómo no saben examinar este tiempo presente? Aquí la palabra tiempo presente, en la Biblia de las Américas, es clave para entender este pasaje. La palabra es kairón. La estudiamos la vez pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Kairos o kairos. Podemos traducirlo como tiempo oportuno, como época, como tiempo crítico, ventana de oportunidad, como traducen en otras partes de la Biblia como hechos, sazones. Esas sazones es kairos. Hablábamos que fue diferente al tiempo cronos. Cronos es cronológico. El tiempo que vimos todos los días, de horas, semanas, meses y años. Kairos es como un tiempo especial, una oportunidad. Un tiempo donde solo se puede hacer eso en ese tiempo, como hemos visto las veces anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden ser tan buenos para distinguir asuntos naturales y no saben distinguir el tiempo de Dios o el tiempo oportuno, este tiempo crítico? ¿Y a qué se refiere el Señor? Que era este tiempo especial, este tiempo presente que Él dice. ¿Por qué presente? Porque en el futuro tal vez ese tiempo ya no iba a seguir vigente. Entonces ahí sí vamos a ir al pasaje paralelo, Mateo 16, versículo 1. Vamos a leer este pasaje no tanto para explicarlo, sino para entender mejor el pasaje que estamos entendiendo. Mateo 16, 1. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. ¿Se acuerdan? Ya vimos también eso en Lucas. Ellos como, ¿será el Mesías o no? Haz una señal del cielo. ¿Se acuerdan? Tal vez que bajara fuego del cielo o algo así prodigioso. A pesar de todas las señales que el Señor estaba haciendo. No querían creer. Pero Él respondió y les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. No estaban tan cerca del Mediterráneo, tenían otras maneras de saber si iba a llover o hacer calor. Decían, entonces el cielo está rojizo. Y por la mañana habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y oscurecido o amenazador, dicen algunas traducciones. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. ¿Qué palabra agregó aquí el Señor que no está allá? Señales. O sea que los tiempos, el clima se reconoce ¿por qué? Porque hay señales. No, ellos veían que se levantaba una nube por allá sobre el mar Mediterráneo, viene lluvia, esa es la señal de que va a llover. Sopla un viento del sur, del desierto, se va a traer, eso es señal que va a venir calor del desierto. Señor dice, usted sabe discernir esas cosas, pero las señales de los tiempos, y aquí la misma palabra kairos, del tiempo oportuno, del tiempo presente, no las saben discernir. Fue una generación perversa y adúltera que busca una señal. Y no le fue la señal, no la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue, ¿no? Entonces el Señor dice, ustedes no tienen discernimiento para entender, para ver las señales, para examinar las señales y ver su aspecto y decir, esto es este tiempo, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está pasando. Entonces, este pasaje habla de esas señales. Estas señales se refieren a todos los que los profetas habían anunciado acerca del Mesías, las cuales estaban cumpliendo en el Señor Jesús y ellos no estaban discerniendo. Señales como su enseñanza. Su enseñanza cambiaba vidas, confrontaba el pecado, llamaba a los hombres al arrepentimiento, llamaba a los hombres por medio del Evangelio a reconciliarse con Dios. Y eso estaba anunciado y ellos no podían distinguir su enseñanza. Ellos no veían el poder de su enseñanza en la vida de las personas, la autoridad que había en ella. Sus milagros, Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, los cojos andaban, los mancos podían mover sus manos, los ciegos veían. Y ellos veían esas señales y no discernían. No estaban apuntando a qué tiempo. Ellos tampoco entendían su autoridad. La multitud dice que se maravilló cuando acabó el sermón del monte porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Pero la multitud, los fariseos y saduceos no. Ellos no estaban discerniendo nada. Ellos no veían cómo él expulsaba demonios, cómo los vientos y la tempestad se le sujetaban. Cálmate viento, y se calmaba el viento.
Su autoridad sobre la naturaleza, su autoridad sobre los demonios, que los expulsaba y se sujetaban a Él con una sola palabra. Todas estas señales ellos no las sabían discernir, aunque eran claras y inequívocas. Este era el tiempo de la visitación del Señor. El Mesías anunciado y tan esperado estaba en medio de ellos, hermano. Qué privilegio. Era un tiempo privilegiado que ellos no estaban pudiendo distinguir, conocer. Ellos veían las señales y no entendían que Dios mismo hecho hombre estaba en medio de ellos. Es el más maravilloso que había pisado jamás la tierra. El Salvador del mundo. El Verbo de Dios, el que estaba en el seno del Padre y vino a darlo a conocer. El que era desde el principio de la eternidad, porque en todo fue hecho, fue creado y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Estaba ahí presente y ellos no supieron discernir este tiempo. No supieron discernir este momento. Tenían las Escrituras. Jesús le dijo en un momento: ustedes hierran porque no conocen las Escrituras, ni el poder de Dios. Porque ellas dan testimonio de mí. Tenían el testimonio de Dios. Ellos lo leían cada jueves, cada sábado en la sinagoga. Y no lo comprendieron. No lo entendieron. Tenían el mapa y no lo supieron leer. Lo repetían, decían: tú no guardas la ley, y la ley apuntaba a Jesús. Mis hermanos, ellos tenían las señales frente a sus ojos y no supieron verlas. Entonces, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Les está diciendo el Señor. Tiempo presente, el tiempo que les tocó vivir, tan privilegiados, ¿no? Como dijo a Jerusalén, ¿no? Llorando por ella, cuando vamos a ver más adelante en el capítulo 19. No conociste el tiempo de tu visitación. Y el Señor lloraba por ella, porque no supo discernir que el Rey de Reyes estaba entrando por sus puertas, que Dios moraba entre ellos. Ahí estaba Emmanuel. Y entonces lo rechazaron. ¿Por qué? Como vimos al final del capítulo 16 que estábamos leyendo. ¿Por qué lo rechazaron? Porque era una generación perversa, adúltera. Y como dice el pasaje que estamos estudiando hoy, hipócrita. Hipócrita. Sabían interpretar las evidencias que encontraban en la naturaleza. Pero las evidencias claras, inequívocas acerca del Señor y su obra, ¿no? De su naturaleza, de su persona, eran esquivas para que ellos pudieran concluir lo que era obvio. Eran hipócritas porque no era por incapacidad que rechazaban las pruebas a favor del Señor, sino por la rebeldía de que no querían admitir el tiempo en que vivían, no querían que fuera el Señor, no querían cambiar, no querían arrepentirse. Porque todo lo que estaba enseñando el Señor contradecía la vida que ellos vivían. Todo lo que estaba enseñando el Señor contradecía su tradición de hombres. Confrontaba sus pecados. Le mostraba que andaban en una senda equivocada y que debían cambiar, debían arrepentirse. Entonces, como todo apuntaba a eso, a que ese Mesías venía a cambiarlo todo, especialmente sus corazones, muchos no querían ver esas pruebas. Porque admitir eso era admitir que ellos estaban mal. Queremos otro Mesías, que venga a matar romanos, no que venga a cambiarnos el corazón. Pensaban ellos. Tenían un corazón rebelde, duro. No sabían distinguir la oportunidad que Dios les estaba dando al enviar a su Hijo a su propio pueblo. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿No? Él vino a lo propio, pero lo propio no le conoció. Fue terrible, no lo reconocieron. De entre todos los pueblos de la tierra, mis hermanos, de todas las generaciones de santos de Dios que esperaron la llegada del Hijo de Dios, desde Adán y Eva. Y esa era la generación, hermanos. Ese era el tiempo, como dice Gálatas, que Dios fue en el tiempo justo, en el kairos de Dios. Dios mandó a su Hijo nacido de mujer bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. Ese fue el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios, tan anhelado, tan esperado, y ellos no lo discernieron, no supieron, no quisieron reconocer su presencia, su obra, su poder, su autoridad, su persona, no quisieron. Ahora, en nuestros días, mis hermanos, el corazón del hombre ya se ablandó, ¿verdad? Y ahora sí, no, el corazón del hombre sigue endurecido. El ser humano sabe y comprende, mis hermanos, como nunca
como nunca antes en la historia, los asuntos naturales. De los átomos, mis hermanos, hasta las megaestructuras del universo. El ser humano ahora las distingue, las describe, explica, ¿no? El ser humano ahora puede trazar la órbita de los cometas. Dicen, el cometa Halley vino en tal época y va a volver y vuelve en tal fecha. ¿Y qué pasa? Vuelve en esa fecha. Va a haber la lluvia de las Persémodes, ¿no? De toda esa lluvia de asteroides, y dicen tal fecha. ¿Y qué pasa? Y acontece. Los planetas se mueven en tal órbita y tal día Júpiter va a estar en tal lugar en el cielo. ¿Y qué pasa? Ahí está. Cosas grandiosas que Dios permite al ser humano entender, distinguir, mis hermanos. El hombre sabe diagnosticar enfermedades, ¿no? Ve las señales. ¿Tú cómo que tienes esto? El médico que estudia sabe distinguir los síntomas. El hombre ahora conoce de física y materiales y construye grandes, ¿no? Represas, edificios, monumentos. Sabe de tecnología y comprende ciencia. Hace teléfonos más inteligentes que ellos mismos a veces. Computadoras, máquinas, instrumentos, artefactos. Todo lo que tenemos hoy en día, mis hermanos, la capacidad que Dios ha dado al hombre. Y el hombre sigue siendo igual. Igual de ciego, igual de duro. El hombre dice, no hay Dios. Todo salió, miren todo el universo, pero todo salió de la nada, por casualidad. Síganme si el hombre no sigue siendo igual de necio. Ciego para ver el poder de Dios en la naturaleza. Ciego para comprender el origen del universo en Dios y de todas las cosas. Ciego para reconocer la inteligencia su propia inteligencia, su propio conocimiento que no viene de sí mismo. Viene de Dios que lo ha dotado. Y todo eso nos lleva, mis hermanos, a ver que el hombre sigue en el mismo problema. Que el hombre necesita discernimiento también hoy. Y eso nos lleva al tercer punto. El Señor ahora va a exhortarlos para que hagan un juicio justo, razonable. La siguiente pregunta que hace el Señor: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿O cómo no juzgáis por ustedes mismos lo que es justo? Esta pregunta, mis hermanos, podría también decirse así: ¿por qué es que no podéis o queréis tomar la iniciativa de juzgar lo que es recto? La multitud no quería discernir por sí misma, hermanos. Yo les pregunto, ¿por qué ustedes por ustedes mismos no disciernen, no piensan, razonen, miren las evidencias? ¿Por qué no lo hacen? Para tomar una decisión justa sobre este asunto. Los rabinos, los fariseos, los escribas, maestros de la ley y sacerdotes eran los que normalmente discernían por el pueblo. Decían, esto dice la Torá, esto quiso decir Moisés. Pero ahora Jesús está hablando a la multitud, no a los rabinos. Dice, disciernan ustedes mismos. Si los rabinos no me quieren reconocer, ni los sacerdotes, pero ustedes mismos son responsables de tomar una decisión, de hacer un juicio, que haya una sentencia en su corazón. No, pero ellos tenían las escrituras, no solamente los rabinos. Los judíos normalmente leían las escrituras. Tenían evidencias que ellos habían podido ver, lo que dijimos antes, la enseñanza del Señor, el poder del Señor, la autoridad del Señor. Todo estaba ante sus ojos y sus oídos. ¿Por qué no juzgaban lo bueno? ¿Por qué no hacían lo que debían hacer? Si él era el Mesías, lo justo era reconocerlo. Y si las pruebas decían que no, pues lo justo era rechazarlo. Jesús dice, ya, dejen de estar en suspenso, tomen una decisión. ¿Cuál es el veredicto? Y es igual en nuestros días, mis hermanos. Las evidencias, mis hermanos, de la vida, la muerte y resurrección de Cristo, de su obra, están allí para el que quiera. También hoy. ¿No? Hasta la gente puede estudiar esta historia y comprobar, oye, Jesús sí existió. O sea, evidencias históricas hay, naturales hay. Y la gente las estudia, todo para contradecir que el Señor existió o que realmente resucitó, y termina viendo todo lo contrario. Pero al final ha dejado muchas evidencias para que la gente hoy también las examine. Pues como decíamos, igual que hoy el corazón del hombre sigue siendo duro, pero hay evidencias. Tenemos las escrituras, escrituras que son poder de Dios para testificar acerca del Señor, dar testimonio acerca de Él, y ya son poderosas para cambiar a los hombres. Está la iglesia como testimonio de que la palabra tiene poder, de que la palabra cambia vidas, de que Dios transforma corazones. Está la iglesia para mostrar el testimonio del Dios vivo.
El hombre no tiene excusa. Está el poder del Evangelio. El Evangelio dice que es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder que ha transformado familiares, que ha transformado personas que antes eran perversas en seguidores de Cristo. Hoy veíamos con mi esposa un documental de Richard Bumbram, como él era un ateo. No, él fue un misionero entre los comunistas que sufrió por Cristo. Para los que no han escuchado, arrepiéntanse y vayan y vean la película, hermano, de Richard Bumbram, y el documental también sí está por ahí. Él es el fundador de La Voz de los Mártires. Entonces, él contaba ahí en ese documental cómo él era ateo, no conocía al Señor. Pero cuando vio el poder, cuando escuchó el Evangelio, vio el poder del Evangelio, él se rindió al Señor. El Evangelio es poderoso. Su vida cambió y todo lo que contaban ahí, porque él no estaba en el documental, sino gente que cuenta acerca de él, hablaron de ese testimonio de transformación que trajo el poder del Evangelio a su vida y luego a la vida de su esposa, Sabina. Entonces, mis hermanos, evidencias hay hasta hoy del Señor. Pero como decía en una película, creo que es el caso de Cristo, ¿cuántas evidencias serán suficientes? El hombre no quiere creer por más evidencias que hay. Muchos ven y escuchan, pero no quieren tomar tampoco hoy una decisión. No quieren asumir un compromiso con la verdad. Es triste, pero así es. Son como dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿A quién? A sí mismos, porque la naturaleza muestra la verdad, la palabra muestra la verdad, la iglesia de Cristo muestra la verdad, el Evangelio muestra la verdad. Y ellos dicen, no quiero ver las evidencias, no quiero reconocer. Porque entonces, si examino la evidencia, Él es Dios, Él es quien dijo ser. Y no quieren reconocer. Porque lo que de Dios se conoce es evidente, dice aquí Romanos. Dentro de ellos, dentro del hombre hay un testimonio también. La conciencia es otra evidencia. La conciencia da testimonio al hombre, pues Dios lo hizo evidente. Es evidente por la naturaleza, es evidente por la palabra, es evidente por la iglesia, por el Evangelio y por la conciencia. Es evidente quién es Dios. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, no hay excusa. La obra de Dios en la naturaleza es evidente. La obra de Dios en su pueblo es evidente. La obra del poderoso evangelio en la historia son evidentes. No hay excusa. Acá dice que aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su corazón necio fue entenebrecido. No quisieron reconocer las evidencias de lo verdadero y buscaron falsear la verdad con falsas evidencias. Que la evolución, que esto, que lo otro. Entonces, porque rechazaron la verdad y abrazaron la mentira, se entenebreció su corazón. Profesaron ser sabios, conocemos los tiempos, discernimos ciencia, sabemos todo, entendemos. No. Pero, como aquella época, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen en forma de hombre. De sí mismos, se hicieron Dios a sí mismos. El ser humano se pone en lugar de Dios. Y también las cosas de la naturaleza como las aves, cuadrúpedos y reptiles, etc. Así es el hombre, mis hermanos. Así es nuestro corazón antes de Cristo. Y así es tu corazón si aún no has llegado a los pies de Cristo. Esa es la situación del hombre. El hombre que se proclama sabio a sí mismo rechaza la evidencia. Eso es una locura. Tener evidencia y no querer llegar a una conclusión obvia por medio de ella. Aún cuántos asisten a la iglesia hoy en día y aún así no creen. Escuchan la palabra de Cristo que golpea sus corazones con la verdad, pero no la reciben. Ven el poder de Cristo en su familia y en sus hermanos y en los hermanos que están aquí reunidos y no quieren rendirse a Cristo. Ven la vida de Cristo transformar a otros y no quieren que transforme la de ellos. No quieren tomar una decisión, se niegan a reconocer la evidencia y declarar abiertamente el veredicto. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. No reconocen la oportunidad que Dios les está dando para volverse a Él. Es una gran oportunidad que tiene cada persona que escucha el Evangelio. Es el momento para que crean en Él y no lo hacen. Son muy tristes. Entonces el Señor
Después de esta confrontación con la hipocresía de ellos, de no reconocer las señales del tiempo presente, va a pasar a dar una ilustración de esto. Una ilustración que habla de la urgencia que hay de que ellos se arreglaran con Dios, se reconciliaran con Dios. Y también sirve para advertencia. Versículo 58. Dice, pues mientras vas con tu adversario para comparecer ante el juez, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Vamos a hacer primeramente una explicación por la superficie. ¿Qué hay aquí? Hay un caso hipotético que el Señor usa como ilustración de la vida real. Hay un hombre que tiene un adversario. Aquí la palabra adversario es un término de un asunto legal. Es como el adversario de uno en un juicio. Alguien que te está demandando, en este caso porque le debía dinero. Eso aquí, el adversario. Entonces, mi trabajo con el adversario, aquel que te ha demandado. Entonces, aquí hay un supuesto donde esta persona iba a casa del adversario y juntos iban ahí a encontrarse con el juez, para que el juez tomara una decisión en ese caso. Un caso que obviamente iba a perder, porque era culpable. Entonces, esa demanda se iba a ir en su contra. Ese tiempo en el camino, había un corto tiempo tal vez del camino a la puerta de la ciudad donde normalmente estaban los jueces. Por lo menos en el caso de Israel, los jueces siempre estaban en la puerta de la ciudad. En el caso de los romanos había un lugar donde demandar. Pero como un contexto judío vamos a pensar que era de esta manera. Entonces, lo que era de la casa de la persona hasta la puerta de la ciudad, ese era el tiempo que tenía. ¿Para qué? Para procurar arreglarse con él, ¿no? Para hacer una conciliación, ¿no? Podríamos decir. Y esa palabra procurar son dos palabras compuestas ahí que significa hacer un esfuerzo diligente para alegrarse, para librarse del pleito legal que tenía. O sea, esfuérzate, procura, insiste para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque si no llegaba a un acuerdo razonable, mientras estaba en el camino al magistrado, ¿qué iba a pasar? No iba a poder salir con sus propios medios. ¿Por qué? Porque no iba a poder salir ahí hasta que pagara todo cuando fuera echado a la cárcel y declarado culpable. Es el caso hipotético, ¿no? Ahora vamos a ver cómo este caso corresponde a aquella generación. Lo que al final le está diciendo a ellos. La explicación interpretada, por así decirlo. Pues mientras vas con el adversario para comparecer ante el magistrado. ¿Quién es el adversario aquí, en esta ilustración? Cristo. Cristo fue el adversario, mis hermanos. Al rechazarlo, ellos volvieron a Cristo ya. Mire, Cristo venía para salvar a los hombres, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no vino a condenar al hombre, sino para que fueran salvos por Él. Pero Él vino para que fueran salvos y al rechazarlo, estaban rechazando algo que podía salvarlos. Y el día del juicio Él iba a ser su adversario, no su abogado. Pues se iban a encontrar delante de Dios y Cristo iba a poder acusar a aquella generación. Como dijo el Señor, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que no lo fue conmigo, desparrama. Estoy teniendo un problema con el Señor por el rechazo que estaban teniendo hacia Él. Entonces, procura en el camino arreglarte con Él. Como veíamos, mis hermanos, procurar arreglarte. Entonces, el Señor está diciendo a esa generación, sean diligentes. Arreglen esta situación. Ahora que tienen tiempo. Porque se procura en el camino arreglarte. En el camino era ese tiempo que ellos tenían que aún le quedaba al Señor. El Señor estaba camino a Jerusalén para morir. Y estaban rechazándolo. Y si ellos no cambiaban su corazón, no cambiaban, iban a ser parte y cómplice de aquellos que en Jerusalén iban a gritar, crucifíquenle. Aquellos que iban a traicionar al Señor, que le iban a entregar a los romanos para ser crucificado. Había un tiempo corto para que ellos se arreglaran con el Señor, lo reconocieran y fueran sus discípulos, que se arrepintieran. Fíjense la multitud, tienen un tiempo todavía. Aún estoy aquí con ustedes. Arreglemos el asunto. Pero ellos iban a seguir rechazándolo, lastimosamente.
El magistrado, el juez ante el cual iban a ser llevados un día, es el Padre. Que si ellos no cambiaban, no dejaban su mal camino, iban a llegar ¿a qué? Al juicio de Dios. Porque si no sé qué te arrastra el juez. Y el juez te entrega al alguacil. Y el alguacil te echa a la cárcel. Si no se arrepentían, si no cambiaban, si no reconocían al Señor y se arreglaban con Él, en el tiempo que Dios les había dado, entonces finalmente irían a juicio con Dios. Y serían condenados. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último céntimo. Y el Señor le dio un tiempo al pueblo de Israel. Pero el Señor, ellos rechazaron al pueblo de Israel. Y el día que entregaron al Señor dijeron, su sangre caiga sobre nosotros. Y el juicio de Dios vino unas décadas después. Hasta el templo fue arrasado, el pueblo fue exiliado, estrellaban los bebés de ellos contra los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa generación no se quiso arreglar con Dios. No se quiso arrepentir. Y llegó el juicio de Dios. Y como dijo el Señor más adelante en su sermón escatológico, desde la sangre de Abel hasta el profeta Zacarías va a ser demandada de esta generación. Ahí estaba la demanda del Señor. Y llegó el juicio contra ellos. Y hasta que pagaran lo último, el juicio de Dios no se iba a levantar de sobre ellos. Ellos no serían librados del juicio hasta que saldaran la deuda que tenían con Dios. Entonces el Señor les está llamando a ponerse a cuentas con Él, el adversario, mientras tenían tiempo, pues luego sería demasiado tarde y tendrían que encarar el juicio hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo aplicamos esto? Hoy no es diferente, hermanos. El hombre tiene un adversario, el ser humano, Dios. A causa del pecado y el rechazo a Jesucristo, el hombre se hace enemigo de Dios. Y en su misericordia, Dios le da el tiempo al hombre. ¿Cuál es ese tiempo? La vida que tenemos aquí en la tierra. Cada uno Dios le ha dado vida, le ha dado tiempo para conocerle, para arrepentirse, para poner su fe en el Evangelio, para escuchar la palabra. Muchos Dios le ha dado esa oportunidad. Hay países donde no han podido escuchar el Evangelio todavía. Pero aquí no podemos decir lo mismo en Latinoamérica. Dios ha dado un tiempo a Latinoamérica también, un tiempo a Colombia, un tiempo a Bogotá, un tiempo a Ciudad Bolívar, para responder al mensaje del Evangelio. Y si no se aprovecha ese tiempo se acaba. ¿Y qué viene luego? El juicio. 2 Corintios 6, 1 dice, así pues nosotros como colaboradores de Dios, les exhortamos a que no reciban la gracia de Dios en vano. Porque dice, ¿qué dice la Escritura? En tiempo aceptable, te oigo, hay un tiempo aceptable, hermanos, donde Dios oye el arrepentimiento. Y en día de salvación, te he socorrido. Hay un tiempo para la salvación, mientras estamos vivos. Y aquí, ¿cuándo es ese tiempo, hermanos? Ahora. Es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Va a haber un día, hermanos, donde ya no va a ser el tiempo aceptable. Va a haber un día donde ya no va a ser el día de salvación, sino el día del juicio. Para aquellos que no conocen al Señor, hoy es el día de salvación. Ahora estás vivo, es el tiempo aceptable. Pero la vida se va a acabar. Si no eres creyente y estás escuchando el Evangelio, tienes que discernir el tiempo y la oportunidad que Dios te ha dado. Porque esa ventana de oportunidad un día se va a cerrar y ya no va a ser tiempo de salvación, sino de juicio. La frase que vimos antes, procura arreglarte mientras estés en el camino. Es el esfuerzo. La salvación obviamente no se obtiene por esfuerzo humano, por obras. No es eso que se refiere aquí. Nadie puede ser algo digno de salvación. Este procurar es como el de Zaqueo. ¿Se acuerdan qué hizo Zaqueo? Zaqueo quería ver al Señor Jesús. ¿Y qué hizo? Se subió a un sicómoro para ver al Señor. Y el Señor lo vio, le dijo, hoy, bájate ahí porque hoy voy a almorzar en tu casa. Y la salvación llegó a la casa de Zaqueo. ¿No? Es como la mujer de flujo de sangre. Ella estaba ahí apretada, pero dijo, esta es mi oportunidad. Si tan solo tocar el manto del Señor. Ella se esforzó, hizo algo. El Señor fue el que la sanó. Ella no se sanó a sí misma. Poder ha salido de mí, dijo el Señor. Ella fue sana porque, y después dijo, tu fe te ha salvado. Como Bartimeo, que estaba ciego, no podía hacer nada, no podía ver. Pero en el camino, cuando escuchó que el Señor estaba cerca, ¿qué hizo? Clamó, y aunque querían callarlo, gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Es lo que se refiere el Señor.
Si no está perdido, ¿qué debe hacer? Buscar al Señor. Si entiendes que Dios te está llamando a ponerte a cuenta con Él, ¿qué deberías hacer? Ponerte a cuenta con Él. Procurar la palabra de Dios. Procurar cristianos que te la expliquen. Congregarte en una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios fielmente y oír y oír y oír hasta que la fe que viene por la palabra de Dios te sea concedida. Eso deben hacer los hombres. Buscar del Señor mientras pueda ser hallado. Porque alguno podría decir, yo podría decir a alguno, estás congregándote y aún nada. Estás aquí con nosotros y todavía nada. Es hora que tal vez pidas que alguien te ayude, que alguien te hable del Señor, que alguien te instruya en las Escrituras. Como el eunuco etíope que le dijo al evangelista, ¿no? A Felipe, ¿cómo podré entender si no hay quien me explique? ¿No? Tal vez es tiempo de procurar, de buscar del Señor. Dios salva, pero hay que arrepentirse y clamar a Dios que nos salve. ¿Por qué? Porque si no te arrastrará ante el juez y el juez te entregará al alguacil y el alguacil te echará en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Porque cuando el tiempo se acabe, solo queda el juicio y la condenación. La epístola de los Hebreos 9:27 dice, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después ¿qué? Segunda oportunidad, el purgatorio. No, el juicio. El juicio. Se acabó. Después viene el juicio del trono blanco, donde ya no hay salvación, se abren los libros y son juzgados por sus obras y son echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. No hay más. No hay más, mis hermanos. Ahora es el tiempo de arreglarte hoy con Cristo, dejar la rebelión, procurar su palabra, procurar su pueblo, clamar a Él antes que sea tarde. Ya no hay ya remedio. Ese es el espíritu de este pasaje, yo veo, mis hermanos. Pero no quiero terminar sin que nos llevemos también una aplicación los creyentes. Yo sé que para mí este pasaje es muy evangelístico, porque era dirigido a una multitud que rechazaba al Señor. Pero ¿qué podemos aprender nosotros como cristianos? Si vamos ahí, esto no lo escribí, hermano, esto ya el Señor me lo habló más tarde que preparé la enseñanza, pero si quiero usar la Biblia. Vamos nuevamente ahí al pasaje. Entonces yo les decía, mis hermanos, ustedes saben discernir el aspecto del cielo y la tierra. Hermano, y podemos decir que en cierto aspecto los creyentes también somos muy así. También somos a veces faltos de discernimiento, como dice el apóstol, el escritor de la epístola de los Hebreos, que no les podía hablar. Cosas más profundas pues habían hecho tardos para oír, para discernir. Entonces tenía que darle otra vez rudimentos, viandas. No les podía dar alimento maduro porque ellos carecían de discernimiento como cristianos. Debiendo ya ser maestros, todavía estaban inmaduros como niños. Y no sabían discernir el tiempo que estaban sufriendo en aquel tiempo de la persecución por causa de Cristo. Así también hay muchos cristianos hoy en día, mis hermanos. Somos buenos para discernir, no, es tiempo de vacaciones, tiempo de fiesta, tiempo de celebración. Algunos cristianos parecen así, es tiempo como Giesi. ¿Se acuerdan de Giesi? El siervo de Eliseo, que fue a perseguir a Naamán para que le diera algo, porque Dios lo había sanado. No, Eliseo no recibió nada. Y cuando viene Giesi, ¿qué le dice a Eliseo? Que su corazón había ido con él. Dijo, ¿no está mi corazón contigo cuando estás allá con Naamán? Dijo, ¿es acaso tiempo de tomar recompensa, tomar dinero, olivares, viñas, etcétera? Sí, parafraseando, es tiempo. Y ese pensaba que era tiempo de prosperar, tiempo de tener riquezas. ¿Y qué le pasó a él? Fue lleno de la lepra de Naamán. Pero muchos cristianos también están así hoy en día, hermanos. Por falta de discernimiento, muchos cristianos están viviendo en pecado. Piensan que es tiempo de vivir para ellos mismos. Piensan que es tiempo de vivir para sus placeres. De que es tiempo de vivir en pecado. De que es tiempo de vivir en liviandad. Como necios y no como sabios. Que es tiempo de vivir en disipación. Que es tiempo de este mundo de prosperar, de ser millonario, tener casas, de hacer los mejores negocios, de vivir mejor vida ahora. Piensan que ese es el tiempo en esta vida, muchos hermanos. Carentes de discernimiento. Y no discernimos el tiempo en que estamos viviendo hoy, mis hermanos. ¿Cómo son los tiempos de hoy según las Escrituras?
¿Será que acaso son buenos tiempos, mis hermanos? Porque Dios quiere que discernamos el tiempo presente en que vivimos, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y si nosotros, mis hermanos, no comprendemos las Escrituras, no vemos las señales de la palabra, que la palabra de Dios nos pone, nosotros mismos tampoco vamos a poder discernir los tiempos en que vivimos. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque ¿cómo son los días? Malos. Hermanos, no discernimos de que los tiempos son malos y queremos vivir como si estuviéramos en una fiesta cristiana, en un espectáculo cristiano, en una vida chévere, perfecta en este mundo, cuando los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Ellos no entendieron cuál era la voluntad del Señor en aquel tiempo, por lo que no discernían el tiempo que les tocó vivir. Y a veces como cristianos no entendemos el tiempo en que vivimos. Y por eso no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, como aquel pueblo en el pasado. También vivimos en tiempos peligrosos. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, también tienes, en versículo 1, tienes que saber también esto: en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, serán tiempos como peligrosos. No solo que los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Y si no entendimos los peligros que hay en el tiempo presente, vamos a caer en esos problemas. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de verdad, pero negarán la eficacia de ella. No suena como que es el final de los tiempos, ahí cuando Jesús está por volver, pero miren cómo termina: a estos evita. ¿Cuándo llegó ese tiempo peligroso? Ya estaba en tiempos de Timoteo. Son los tiempos que vivimos nosotros, tiempos peligrosos, tiempos donde hay que discernir hasta las personas, porque hay gente amadura de sí mismos que supuestamente siguen a Dios, pero niegan la piedad. Hipócritas, falsos creyentes. Tenemos que discernir, mis amados, ¿en qué tiempo vivimos nosotros? ¿Será que este es el tiempo de vivir para mí? ¿Tiempo para hacer riquezas, como ese rico necio que quería llenar sus graneros para dar placer a su alma? No, hermano, es el tiempo de la gracia. Es el tiempo para, como leíamos allá en 2 Corintios, es el tiempo de predicar el evangelio para que los hombres sean salvos. Es el tiempo de que el reino de Dios avance. Es el tiempo de que prediquemos la palabra a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, en la calle, a los que no conocen al Señor. Es el tiempo de proclamar el año del Señor, el año de su gracia, de su benevolencia, de su misericordia, porque ahora es el tiempo, hermanos. Cuando este tiempo acabe o cuando acabe nuestra vida, ya no podremos hacerlo. Este es el tiempo para servir al Señor. Este es el tiempo para dedicar nuestra vida a Cristo. Este es el tiempo para consagrarnos. Este es el tiempo, hermanos, porque tal vez mañana ya no podamos hacerlo. Este es el tiempo de servir al Señor, hermanos. No después. Es ahora. Es el tiempo para invertir en nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Es el tiempo ahora, no dejar para después lo que Dios nos está mostrando que vamos a hacer ahora. A veces escuchamos la palabra y no entendemos lo que Dios nos está hablando. Es tiempo de dejar el pecado, es tiempo de dejar la inmadurez, es tiempo de dar fruto. Como vamos a ver más adelante, no falta que el Señor venga y en tiempo de fruto no encuentre fruto en nosotros. Es el tiempo, mi hermano, y como creyentes tenemos que discernir el tiempo, ahora que estamos de camino. Porque nosotros no vamos a la condenación, pero como ya hemos visto en varias entregas de este capítulo de Lucas, vamos camino al tribunal de Cristo. ¿Cómo voy a llegar al tribunal de Cristo? El tiempo de prepararme para llegar al tribunal de Cristo es ahora. El tiempo de ponerme a cuentas con Dios y un pecado oculto es ahora. El tiempo de confesar aquellas debilidades que tengo al Señor y tal vez a los hermanos es ahora. El tiempo de ponerme a cuentas con otro hermano con el que estoy peleado, con el que tengo una disputa, es ahora. Porque cuando llegue al tribunal de Cristo se acabó. Voy a ser juzgado, no para condenación, para disciplina o para premiación.
Pero tenemos que discernir qué tiempo vivimos, mis hermanos, como creyentes. El tiempo es ahora. La oportunidad que Dios nos dio. Entonces aprovechémoslos, mis hermanos. Si no seremos como aquellos que describe William Hendrickson, que dicen, aprovecho la oportunidad, pero para divertirme. Así algunos ven el tiempo presente. O seremos los que dicen, aprovecharé el tiempo y la oportunidad para promover y avanzar el reino de Dios y su causa. ¿Estamos entendiendo en qué tiempo estamos? ¿Cuál de los dos? Tiempo es corto y tenemos que discernir que este no es tiempo de buscar lo nuestro. Es tiempo, mis hermanos, de procurarnos una recompensa, un tesoro en los cielos, de avanzar el reino de Dios. Como dice 1 Pedro 4:2, para ir terminando, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para eso es este tiempo. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas está cerca. Hermanos, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Porque estamos como esos fariseos. Ellos veían las señales de que Jesús estaba presente y no querían reconocerlo. Nosotros decimos, ya viene el fin. Miren cómo se ponen los tiempos, cómo se pone la maldad. Estamos en los tiempos de la depravación. Estamos en los días como los tiempos de Noé, como los días de Lot. Antes que cayera el juicio de Dios. Vemos que el juicio de Dios viene y no cambiamos. No discernimos. El fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es tiempo de velar en oración. Es tiempo de ser sobrios acerca de nuestra vida. De enderezarnos, mis hermanos. Es tiempo. Que el Señor nos ayude a tener discernimiento espiritual. Así como discernimos las cosas naturales, que también discernamos el tiempo en que Dios nos ha puesto. Si son los tiempos del fin, qué privilegio. Pero ojalá que demos la talla, hermanos. En el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, mis hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Quería acabar así, una confrontación así, pero el Señor nos quiere confrontar. Así mismo, tal vez con esa sensación que tenemos, tal vez quedó esa multitud en aquel tiempo. A ellos les dijo, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Qué alegría y esperanza tenemos nosotros que Jesús no es nuestro adversario, es nuestro abogado. Él no nos va a condenar. Él nos ha sacado de la cárcel del pecado y de la condenación. Pero para que ya no vivamos el tiempo que resta en el pecado, sino haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para ver, Señor. Nuestro corazón para entender. Para discernir el tiempo en que nos tocó vivir, Señor. La oportunidad grandiosa que nos has dado, Señor, de servirte, amarte y obedecerte. Y de ser parte de la extensión de tu reino en el final de la historia. Oh, Señor, quebranta nuestros corazones para que no seamos unos hipócritas, Señor, que no comprenden los tiempos y la oportunidad que nos estás dando hoy, Señor, al escuchar tu palabra. Que nuestro sí sea un sí verdadero y un amén, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.